Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga muy ricamente en el nombre precioso de Yeshua. Nos estamos entonces reencontrando nuevamente por la gracia, la misericordia del Señor, para continuar con la enseñanza tan importante como declara la Escritura. Como habitualmente solemos citar lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento. Y entonces eso es lo que pretendemos poder subsanar con la ayuda del Señor. Sean bienvenidos todos los hermanos en la fe en Yeshua el Mesías de las diferentes naciones donde se están conectando. Saludamos entonces a nuestra hermana Karina Dávila, hacia la paz del Señor, para nuestra hermana y toda su familia, la hermosa República Oriental del Uruguay, la cual bendecimos la Argentina, bendecimos la República del Paraguay, donde nos encontramos radicados con mi esposa Cristina, que está mandando saludos en este momento. Sea el Shalom, la paz del Señor para mi amada esposa, sierva del Señor. Y acá estamos nuevamente entonces, el Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Saludamos también a la familia Fernández. Que el Eterno les bendiga muy ricamente, les esté renovando, les esté fortaleciendo. Nuestra querida hermana Emilia Rolón y toda su familia también, sea el Shalom, la paz del Señor. Cristina Barbosa, que el Eterno le bendiga, a la República del Uruguay, a su amado esposo Fernando, hermano y amigo particular. Que el Señor les bendiga muy ricamente a todos. Qué bueno que estamos perseverando, qué bueno que estamos amando al Señor, qué bueno que nos estamos dejando corregir por el Señor, porque dice la Escritura que el Padre al que ama castiga, disciplina, para que no seamos bastardos, sino que por el contrario podamos ser hijos del Altísimo. Vamos a estar orando. Quiero orar por la hermana Julia todavía, que necesita la intervención poderosa del Señor. También orar por Jacobo Rabi, que también están en una situación delicada, pero para el Señor nada es imposible. Él es poderoso para sanar, para libertar. Padre, encomendamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Yeshua, Padre. Venimos a humillarnos en primer lugar delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón, Señor, por las iniquidades que hemos cometido, Señor. Perdona nuestras transgresiones, Señor. En el nombre de Yeshua queremos regresar a ti, Señor, en genuino y verdadero arrepentimiento, Señor. Queremos mejorar nuestros caminos delante de tu presencia. Anhelamos, como declara tu palabra, llegar a la estatura y medida de Yeshua. Aleluya, Señor. No queremos retroceder, no queremos volver hacia atrás. No queremos, Señor, caer en el engaño de la serpiente nunca más, Señor. En el nombre de Yeshua sigue enviando tu verdad, Señor. Como está escrito, declaramos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, libera los aires, libera las regiones donde se encuentran mis hermanos, donde nos encontramos nosotros, Señor, puesto que tu palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. En el nombre poderoso de Yeshua, tomamos las armas de la luz, Señor, las armas que son poderosas en Yeshua, el Mesías, para destruir, Señor, los argumentos, las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de tu verdad. Reprendemos al saqueador, reprendemos al que vino a robar, al que vino a matar, al que vino a destruir. En el nombre de Yeshua, como declaró nuestro maestro Yeshua, él mismo dijo que el enemigo era un hombre fuerte, pero que él era mucho más fuerte. Te damos gracias, tú eres el fuerte de Israel, Señor. Tú eres el fuerte, Señor, de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Yeshua, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, Señor. Y tu palabra declara que tú has exhibido públicamente, derrotado a Hayatán, el enemigo de nuestras almas. En el nombre de Yeshua, Padre, en esa victoria queremos caminar, Señor. Y ahora venimos a presentar delante de ti, Señor. Intercedemos por la vida
de nuestra hermana Julia, de nuestro hermano Jacobo Ravi, Señor. Que tengas piedad, Señor, que los estés sanando. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, cumple tu propósito en la vida de nuestra hermana Juliana, Señor, de nuestro hermano Jacobo, en el nombre poderoso de Yeshua. Tú los libres de toda trampa, tú los libres de todo protocolo de muerte, en el nombre poderoso de Yeshua, porque dice tu palabra, Señor, que tú viniste para traer vida y vida en abundancia, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades, Señor. Ten piedad, como hemos leído en el libro de Joel, Señor. Ten piedad, oh Yahweh, de nuestros hermanos y de cada uno de nosotros, Señor. Anulamos, Señor, este plan, Señor, que hay en el mundo de destrucción. Lo anulamos en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Ven a liberar a las almas, Señor, de todo plan diabólico, Señor, y puedan conocer el plan de vida, el camino, la verdad y la vida que está en Yeshua el Mesías. Señor, danos ahora entendimiento de esta palabra que seguiremos estudiando del tema de la apostasía de los últimos tiempos. En el nombre de Yeshua pedimos tu gracia y decimos amén y amén todos juntos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Saludamos a la hermana Mariana Sánchez, a Luis Fernández Franco. La paz del Señor, amén. Gracias por los saludos. Los otros saludos van a quedar allí. Ya nos abocamos de lleno entonces a la enseñanza. Estamos siguiendo este material que el Señor nos ha permitido poder enseñar en muchos lugares. Queremos hablar hoy del concepto de la apostasía, también, que tiene que ver con la defección o tiene que ver con el abandonar el camino de la verdad. Son dos palabras muy similares. ¿Qué significa esto de abandonar el camino de la verdad? Tiene que ver con abandonar los principios de una causa que alguna persona o alguna institución venía siguiendo, pero que en determinado momento comienza a desviarse por medio del engaño de Satanás. Sabemos que Satanás es muy astuto, debemos estar atentos. La profecía bíblica dice en Mateo 24 que el diablo tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, y vaya que lo ha hecho a través de la historia de la humanidad. Engañó a Adán, engañó a Eva, engañó a Caín, engañó a la generación de Noé, engañó también en su momento al pueblo de Israel, como estudiamos la última clase sobre el tema de la apostasía y vimos las 10 rebeliones, y sigue engañando a muchas personas, no solamente en el mundo, sino que el tema que estamos abordando es justamente dentro de las congregaciones. Sigue engañando a pastores, sigue engañando a ministros. Y sobre este punto me detengo un instante para aclarar algo, para que más nadie malinterprete la visión de este ministerio y lo que estamos enseñando, ¿no? Porque algunos dicen, no, bueno, Pastor Chimele, usted está cuestionando a medio mundo. Esta enseñanza no es para cuestionar, ni para apuntar, ni para mandar al infierno a la gente, todo lo contrario. Esta enseñanza es una advertencia para que estemos nosotros atentos, porque podemos ser engañados, así como muchos fueron engañados en el pasado, y obviamente no podemos seguir a los apóstatas. No que los odiamos, pero no los podemos obviamente escuchar, ni podemos seguirlos, porque caeríamos con ellos en el mismo hoyo. Sí es nuestro deber orar por aquellos que han apostatado de la fe, para que el Señor pueda sanar la apostasía, y ese tema lo vamos a ir viendo seguramente mucho más adelante, pero por supuesto que el Señor puede sanar de la apostasía. El Señor vuelve a perdonar a aquellos que se humillan y se arrepienten y reconocen que, bueno, en algún momento se rebelaron contra el Señor. Entonces el concepto de abandonar significa abandonar los principios de una causa. Entonces, mi hermano, abandonar los principios significa abandonar la Torá, significa abandonar los mandamientos, significa abandonar totalmente la revelación correcta del Señor. La palabra que encontramos en el hebreo, en el libro Strong 5800, la palabra asab, significa, aparte de abandonar, significa dejar, significa soltarse del Señor, significa rehusar seguir el camino del Señor tal cual como el Señor lo propone, significa apartarnos, renunciar a esa verdad que en algún momento el Señor
nos reveló. Vamos a ir viendo entonces en la palabra del Señor el libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 6, libro de Judas, versículo 6, vamos a estudiar entonces abundantemente la palabra del Señor para que la palabra nos limpie, la palabra nos santifique. Como dijo el Maestro, como dijo Yeshua, ya están limpios por la palabra que les he hablado, si es que realmente la tomamos con seriedad. Libro de Judas, versículo 6, comienza hablando, por ejemplo, en este contexto de los ángeles que pecaron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. La palabra acá, dignidad en hebreo, es libro de Strong 7613, la palabra sheet, que significa que el Señor les dio una elevación espiritual, les dio un rango, les dio un honor, les dio una grandeza. Obviamente el más grande es el Eterno, pero el Señor cuando crea a los ángeles, aun cuando nos crea a nosotros, nos crea con dignidad, nos crea con ese honor que es parte de la esencia de la naturaleza del Señor. Cuando dice acá, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, marque eso detalladamente, sino que abandonaron, tomaron una decisión. Ya hemos aprendido que los ángeles también tienen libre albedrío, abandonaron su propia morada, o sea, abandonaron ese lugar donde los colocó el Eterno, renunciaron a esa dignidad, a ese honor, a ese lugar espléndido que el Eterno le había dado a esta tercera parte de ángeles que se rebeló contra el Señor y están guardados bajo oscuridad. Por lo visto, estos ángeles de alto rango que se rebelaron contra el Eterno están en un lugar, dice acá, en prisiones eternas para el juicio del gran día. No así ha sucedido con todos, obviamente hay ángeles caídos que tienen su movilidad, los espíritus inmundos, etcétera, etcétera, a los cuales nosotros podemos reprender porque tenemos la autoridad del Mesías Yeshua en nuestros corazones. Pero hoy queremos apuntar, comenzando por los ángeles, viendo por medio de Lucifer y por medio, obviamente, de esta gran rebelión angelical, vemos una gran apostasía que aconteció allí en el cielo, allí delante de la presencia misma del Todopoderoso, se gestó una rebelión, como ya hemos estudiado. Esa apostasía, el enemigo también la sembró en Adán y Eva y ha entrado dentro de la humanidad, y también el enemigo procura destruir al pueblo del Señor. En cuantas oportunidades, lastimosamente debemos decir, el enemigo ha entrado con falsas doctrinas, con el fin, obviamente, de destruir al pueblo del Señor. Nos vamos de ahí a 2 de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Estamos analizando puntualmente el concepto de apostasía, en este momento haciendo hincapié más que nada en la palabra abandonar, que significa apartarse, rehusar seguir al Señor, renunciar al Señor, negar al Señor. Segunda Timoteo 1:15, acá vemos cuando Pablo habla de dos colaboradores que se rebelaron. Segunda Timoteo 1:15, ya sabes esto, le está escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, me abandonaron todos los que están en Asia. Fíjese que Pablo, el siervo del Altísimo, también pasó por muchas dificultades, por muchos conflictos. Venimos hablando también en los días domingo acerca de la fidelidad, y este domingo, con la ayuda del Señor, vamos a continuar. Vemos que mucha gente que se encontró con el Señor, que tuvo una experiencia con Yeshua el Mesías, en algún momento abandonaron esos principios de la causa, como recién estábamos mencionando. Pablo, en un momento que estaba trabajando en el Asia, predicando la palabra del Señor, se quedó solo porque hubo colaboradores. Estamos hablando de gente muy cercana al apóstol Pablo que le abandonaron. ¿Por qué? Porque entró el espíritu de profanación, el espíritu inmundo, entró el espíritu de apostasía en estas personas, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Vemos que Pablo está citando con nombre y apellido a estas personas. No, acá me detengo porque, obviamente, como dije, la idea no es lastimar a nadie,
pero muchas veces vemos en la Escritura que se dan nombres, y creo que Pablo lo hizo bajo la guía del Espíritu del Señor, con la intención de salvaguardar al pueblo del Señor. Hay veces que tenemos que decirle a la gente, mira, no te conviene ese lugar, no te conviene esa persona. Por supuesto, tenemos que estar orando como estábamos diciendo, pero creo que a veces para poder advertir correctamente deberíamos, si es que el Señor lo permite, y obviamente debemos hablar siempre sin una mala intención, sino que la intención acá, como vemos en esta carta que escribe Pablo, es proteger al resto de las personas para que no se contaminen con dos personas muy peligrosas que tenían su conciencia cauterizada y que no estaban queriendo regresar a la verdad. Ahí nomás en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver por la palabra del Señor que en el tiempo de Pablo muchos abandonaron la fe, y entonces, como mencionábamos en Mateo 24, que el diablo engañará a muchos, nosotros debemos tener cuidado, debemos ser llenos de la presencia del Señor cada día, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Sin esa llenura, sin ese poder del Espíritu del Señor, es imposible que nosotros, por nosotros mismos, podamos perseverar genuinamente. 2 Timoteo 4:10, porque además, un gran colaborador de Pablo, dice acá también, me ha desamparado amando este mundo. Cuando dice el mundo, dice el sistema pecaminoso del mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, mi hermano, los siervos del Señor en la antigüedad pasaron momentos complicados. Justamente este domingo que no estuve con ustedes, retomamos en una congregación amiga donde hace muchos años venimos enseñando, y bueno, el reporte que nos daban los siervos del Señor en aquel lugar, y se notaba, se sentía, por cierto, muchísimos colaboradores se extraviaron, están en el mundo, no están queriendo en este momento regresar a esa congregación donde estaban sirviendo al Señor. Fíjese cómo este tema de la pandemia o plandemia, como se está diciendo, ha ocasionado todo esto. Lastimosamente no lo tendría que haber ocasionado, no importa lo que venga. Como estaba diciendo ayer en una reunión, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Nos puede rodear un mundo de maldad, puede haber un montón de dificultades, que de hecho la Escritura dice que las va a haber en el último tiempo, por supuesto, estamos en días de tribulación, pero hermanos, es ahí donde se mide nuestra fidelidad al Señor. ¿Cuánta gente abandona al Señor al año, a los 3 años, a los 15 años, a los 20 años? Mucho peor todavía, ¿no? Mucho peor después de tanto tiempo de estar sirviendo al Señor, de estar a punto de llegar a la meta final, que en el último instante nosotros nos apartemos del camino del Señor y perdamos esta salvación tan grande. Entonces, hermano, tenemos que colocarnos la armadura del Señor cada día, tenemos que luchar, tenemos que pelear. Como dice la Escritura, tenemos que cuidar esta salvación tan grande porque el enemigo la quiere arrebatar. Y el gran trofeo del enemigo es, obviamente, arrebatarnos la salvación a cualquiera de nosotros. Eso es lo que le va a dar una gran satisfacción al enemigo. Él ya está condenado, él no va a volver, obviamente, al reino del Señor. Su delito, obviamente, es un delito muy grande. El Señor ya lo ha vencido, ya tiene la sentencia, pero la satisfacción de Él dentro de su maldad es que muchos de nosotros nos perdamos, seamos condenados. Él lucha para apartarnos de este único camino que nos puede conducir a la patria celestial. Entonces Pablo no tenía vergüenza, él relata su vida, dice, Demas me ha desamparado, anteriormente dice, Figelo, Hermógenes, me han desamparado. Esto nos muestra, amigo hermano, que nosotros empezamos muchas veces con algún grupo de personas y tenemos que orar, obviamente, los unos por los otros, pero la salvación es personal. Y qué lindo es ver que Pablo siempre estaba persistiendo y seguía adelante, y este lo dejaba, y el otro lo dejaba, y el otro lo dejaba, y el otro hablaba mal de él, etcétera, etcétera. Pero, como declara también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en un momento él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, dice él, me resta la corona
de justicia que me dará el juez justo en aquel día. Vamos ahora un poco a las escrituras antiguas, en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 20. Entonces, hermano, todo esto no lo estamos diciendo con ningún despropósito, es para que nosotros nos cuidemos, es para que nosotros estemos atentos. Pablo también solía decir, el que esté firme, mire que no caiga. Jeremías capítulo 3, verso 20, antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 586 antes del Mesías, el pueblo de Israel venía caminando también en infidelidad, habían abandonado la Torá, se habían vuelto a la idolatría, y acá lo expresa de la siguiente manera en Jeremías capítulo 3, versículo 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero. Acá vemos el término infiel, que es el que estamos tocando, hay una relación muy cercana con lo que estamos hablando del espíritu de fidelidad o de infidelidad. Dice, la esposa infiel, la esposa obviamente se está refiriendo al pueblo de Israel. Nosotros somos llamados a ser también la esposa del Señor. Así fueron desleales contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Y no vamos a leer ahora todo el libro de Jeremías. Jeremías pasó 20 años profetizando la palabra del Señor. Lastimosamente no quisieron escuchar la palabra del Señor los príncipes, los gobernantes, aún los sacerdotes, aún los falsos profetas que había en el tiempo también de Jeremías, y por eso vino el juicio, vino la disciplina, como dice el autor de Hebreos. Tenemos que pasar por esa disciplina para que, en todo caso, si nos arrepentimos, podamos ser partícipes de la santidad divina, sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. Otra vez volvemos a la carga con esto y lo reiteramos, vale la pena. El Señor no se va a casar con un pueblo infiel. El Señor no viene a buscar un Israel religioso o una congregación religiosa. El Señor no se va a casar con un pueblo que se ha prostituido, no se va a casar con una ramera. El Señor viene a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga, y todo eso es posible si nos arrepentimos, si nos humillamos, si aceptamos a Yeshua como único y suficiente Salvador y recibimos, como ya hemos estudiado, la unción del Espíritu Santo para poder vivir la palabra poderosa del Señor cada día en nuestras vidas. Como la esposa infiel abandona a su compañero. Entonces, hermano, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando indudablemente de gente que abandona. Santiago habla un poco de esto, dice, los que tienen un corazón de doble ánimo. ¿Cuántas personas aún tenemos que ayudar a los niños, a los jóvenes? Yo recuerdo también, hasta que conocí al Señor, en mi juventud mi vida era muy inestable, ¿no? Hoy decía quería hacer esto, mañana quería hacer otra cosa, y en definitiva nunca terminaba nada. Estoy muy agradecido al Señor, muchos se sorprenden de mi vida. Ya son 33 años perseverando en el camino del Señor. Más de uno en alguna oportunidad me dijo la verdad que no pensaba. No podía llegar a creer que Gustavo iba a perseverar en el camino del Señor. Aquí estoy por la gracia del Eterno y obviamente rindiendo mi corazón permanentemente al Señor para poder alcanzar la meta final. Entonces, mi hermano, hay muchas personas que se tienen que sanar del corazón de doble ánimo, que lo sigo al Señor, tengo un día muy emotivo, al otro día ya no lo quiero seguir, hoy tomo la cruz, mañana suelto el madero de vuelta. Hermano, es necesario que empecemos a ser fieles, a ser perseverantes, a ser constantes en el ministerio, en el servicio que el Señor nos ha encomendado aquí en la tierra. Nos vamos de vuelta al Brit Hadashah, al pacto renovado, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y obviamente le puedo testificar que no ha sido fácil perseverar en el camino, pero aquí estamos. Y no siempre que hemos recibido mucha ayuda de uno o del otro, sino permanentemente buscando el rostro del Señor. Quien nos sostiene es el Señor, y si usted tiene algún buen siervo del Señor que también le ayuda, bienvenido sea. Realmente tiene una bendición muy grande de parte del Señor, porque en muchos lugares, lastimosamente,
no los tienen, pero bueno, sabemos que el Señor es fiel, el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin. En esta segunda carta de Pedro, que se exhorta mucho a los falsos profetas, en el versículo 20 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, vamos a ir desglosando todo esto. ¿Qué es apostasía? Porque algunos dicen, bueno, no, o conocieron la verdad o nunca conocieron la verdad. Ustedes, o la gran mayoría de ustedes, saben cuál es mi pensamiento y lo he afirmado bíblicamente. Yo creo que hay un tercer grupo también. Por eso se habla de los apóstatas. Yo creo que hay gente que sí conoció al Señor, como dice Hebreos capítulo 6 y otros tantos versículos, pero que en algún momento abandonaron el camino, abandonaron la fe. Creo que no estoy diciendo nada de otro mundo. Es como cuando alguien, vamos a poner un ejemplo sencillo, comienza la carrera, no sé, para ser abogado, para ser médico, está en el segundo o tercer año y de repente abandona. Se echa al abandono, entra en la promiscuidad, entra en la pereza, entra en las malas compañías, deja de estudiar y entonces no termina la carrera y no puede recibirse de abogado o de médico. Creo que lo mismo acontece en términos espirituales. Hay mucha gente que ha conocido al Señor, ha gustado de la palabra del Señor, ha comenzado, Pablo mismo lo dice en Gálatas, empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Entonces, hermano, no compliquemos lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Porque algunos quieren seguir levantando una bandera que es una bandera falsa, salvo, siempre salvo, aunque siga practicando el pecado. Bueno, eso no existe. Ya lo hemos mencionado. Usted será salvo siempre y cuando viva como un salvo. Y hoy puede ser salvo, pero si mañana deja de vivir como un salvo, entonces ya no será salvo. Será una persona tristemente condenada. Eso es lo que declara claramente la palabra del Señor. Dice: si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, quiere decir que escaparon porque recibieron un conocimiento. Y ese conocimiento lo abrazaron en primera instancia, lo comenzaron a practicar. Luego dice: enredándose otra vez en ellas son vencidos. O sea, si uno abandona ese conocimiento, si uno deja de practicar la palabra del Señor bajo la unción del Espíritu Santo, se vuelve a enredar en aquellos pecados que venía cometiendo. Puede ser el adulterio, puede ser la mentira, puede ser el robo, puede ser el mal carácter. Ya estamos preparando un tema que posteriormente quiero compartir con ustedes, ¿no? También de liberación, porque como enseñó Yeshua, por cada espíritu que salió vienen 7 más. O sea, ese espíritu salió a buscar otros 7 peores, más fuertes, para poder entrar nuevamente en esa casa, en esa vida. ¿Por qué? Porque ahora obviamente se va a encontrar con cierta resistencia, pero también si esa persona se empieza a apartar del camino del Señor, será muy fácil para ese espíritu que salió poder volver a entrar. Dice: enredándose otra vez en ellas son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, hermanos, meditemos muy bien en esto, porque no es que entro, salgo. Cuidado, ciertamente el Señor es muy grande en misericordia, pero cada vez que nos apartamos, cada vez cuesta también más la liberación. Entonces, mi hermano, ¿por qué? Porque entran, obviamente, muchos espíritus. No estoy diciendo que sea imposible sacarlos, pero también estos espíritus comienzan a cautivar de una manera más fuerte a esa persona, y esa persona necesita pedir perdón al Señor por la apostasía para que la liberación pueda darse. Es muy necesario que nosotros confesemos genuinamente nuestros pecados. Luego dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Acá lo encontramos de otra manera escrito: abandonar. Acá lo vemos traducido como volverse atrás del santo mandamiento. ¿A qué se refiere el santo mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que nos da el Señor cuando nosotros le conocemos a Él? Lo tenemos ahí en los 4 evangelios, en todas las situaciones donde el Señor hizo un milagro o donde estaba evangelizando, les decía: sígueme. El santo mandamiento de seguirlo al Señor, de seguir la Torá viviente, de seguir las enseñanzas del Señor, de seguir los mandamientos del Señor, de seguir el ejemplo del Señor.
Entonces digo, hermano, hay gente que vuelve hacia atrás. Acá no está queriendo decir, bueno, como algunos dicen, no, mejor no voy a congregarme, mejor no escucho la palabra. Está dando a entender que si vas a conocer el camino de la justicia, que es el camino del Señor, no nos volvamos atrás por lo que veníamos mencionando, porque nuestro postrer estado espiritual puede ser peor. Particularmente, y no soy el único que puede hablar de esto como siervo del Señor, tal vez usted lo ha vivido, he conocido unas cuantas personas que han recibido la palabra del Señor, que se congregaban, que eran fervorosas, que decían amén, aleluya, gloria al Eterno. De repente, de la noche a la mañana, les picó la apostasía y están en una situación muy comprometida. Totalmente, como decimos en un lenguaje sencillo, dados vueltas. Tienen otro carácter, tienen otra mirada, tienen otro hablar, tienen otro comportamiento, se convierten en enemigos de lo que ellos estaban creyendo en su momento y son los peores enemigos. Muchas veces lo solemos decir, mi querido hermano, los peores enemigos son aquellos que han estado con nosotros escuchando la palabra del Señor y de repente cuando el enemigo se apodera de ellos nuevamente, se convierten en personas totalmente endemoniadas, endiabladas. Claro que el Señor los puede volver a libertar, pero hermano, no juguemos con estas cosas, obviamente. Dice 2 de Pedro 2:20 al 22, les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero, el perro vuelve a su vómito. Qué triste, ¿verdad? Que volvamos a revolcarnos en el pecado, volvamos a cometer las mismas infracciones, las mismas inmundicias de donde el Señor en un tiempo nos libertó y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Está poniendo esta figura de estos animales como un ejemplo de lo que muchos hacen. Vuelven otra vez a llamar a los espíritus inmundos, otra vez vuelven a la vieja naturaleza. Si el Señor ha trabajado para que nosotros seamos ovejas, no volvamos a convertirnos en perros o en puercos, no volvamos al chiquero. Ya hemos hablado, todo esto tiene que ver con nuestro libre albedrío. El libre albedrío juega un papel, mi querido hermano, fundamental en todo lo que estamos enseñando. Por eso chequeé las últimas enseñanzas que veníamos dando acerca de la salvación y la rendición del hombre. Porque, como siempre les digo, hermano, muchos quisieran, bueno, pongo piloto automático y que el Señor me lleve directo al reino de los cielos. El camino está abierto, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Mismo Hebreos capítulo 4 dice, nos tenemos que acercar sinceramente al Señor, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, tenemos que meditar en la ley del Señor de día y de noche. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que rendir y en ese rendimiento, en ese sometimiento a la voluntad del Señor, por supuesto que el Señor vendrá también en nuestro auxilio. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. En el Evangelio de Juan, estoy leyendo versículos específicos, luego ustedes pueden ver todo el contexto. Juan 6, 66, cuando muchos se habían enojado con Yeshua, porque decían, dura es tu palabra. Otra traducción dice allí, tu modo de hablar es muy duro, muy áspero, no nos agrada. Creo que de esto ya les he hablado suficientemente, cuántas veces a mí me ha acontecido. Y están entendiendo mal, porque el enemigo les hace entender mal. Creen que uno está enojado con la congregación o con el pueblo, sino que hay que entender que hay ministerios que son proféticos, hay ministerios que son de exhortación. Y eso no significa necesariamente que no tengamos amor. Por supuesto que todos los ministerios tienen que tener el amor del Señor, porque si no, obviamente no estamos haciendo las cosas debidamente. Estamos acá para manifestar el amor del Señor, pero la exhortación y la reprensión también tiene que ver con el amor divino que nos quiere rescatar de una situación peligrosa. Juan 6:66, desde entonces muchos... Qué tremendo, puede ser que esté citando el grupo de los 70, porque el Señor tenía varios grupos. Muchos de sus discípulos, que dice ahí, volvieron atrás, abandonaron la causa, renunciaron a la causa de seguir al Señor, ya no andaban con Él. No estamos hablando de alguien que estaba en medio de las multitudes, estamos hablando
ya de los elegidos, de los escogidos, de esos grupos que el Señor había formado. Entonces, mi hermano, mucho cuidado, esto es para ustedes, esto es para mí. No tenemos que caer en la soberbia, tenemos que humillarnos permanentemente delante de la presencia del Señor, porque podemos llegar a dar un paso en falso y puede ser muy peligroso para nosotros. Pero estamos viendo que estando el Señor en vivo y en directo acá en la tierra de Israel, mucha gente se atrevió a ir en contra de las palabras del Señor. No es que a nosotros solamente nos dice, no, qué palabra dura, no, a Yeshua, al Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero, el que entregó su vida por nosotros en el madero. La gente se atrevía a decirle, estás hablando de una manera muy dura, muy exhortativa, no vamos a leer todo el capítulo, usted lo conoce, donde el Señor mismo les dice, de una manera muy exhortativa, bueno, ¿quieren irse? Le habla a los 12 ahora. ¿Quieren irse acaso ustedes también? La puerta está abierta. Yo no obligo a nadie a seguirme, propongo que me sigan, pero si me van a seguir en los términos que yo estoy enseñando. Si me van a seguir, van a seguir de la manera correcta, guardando la palabra, en una forma correcta, sin adulterarla, sin quitar, sin agregar. Un pasaje muy interesante, Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos de los discípulos volvieron atrás. Vamos a Génesis capítulo 19, versículo 26, que está hablando de la mujer de Lot. Libro de Génesis capítulo 19, versículo 26. Conocemos la historia, conocemos el contexto. Lot, lastimosamente, cuando se apartó de Abraham, no buscó la guía sabia del Espíritu del Señor, que esto nos sirva a nosotros también de enseñanza. No es cuestión de ir a vivir donde nosotros queremos. No es cuestión de movernos porque nosotros queremos movernos. Tenemos que movernos con el respaldo del Señor. Y bueno, Lot se metió en una ciudad que le trajo muchos problemas. Porque en Sodoma y en Gomorra ya existía la inmoralidad, existía la homosexualidad. Por eso el Eterno destruyó estas dos ciudades. ¿Y qué piensa usted que va a venir sobre este mundo? Donde cada vez se propaga más la homosexualidad, donde mismo en Tel Aviv hay una gran homosexualidad, donde casi todas las naciones del mundo han legalizado o están legalizando la homosexualidad. Por eso sabemos que estamos muy cerca del fin, estamos muy cerca de que el Señor venga a rescatar a su pueblo y a hacer juicio sobre aquellos que pisotearon conscientemente la palabra del Señor. Entonces hubo consecuencias. Abraham intercedió por esa causa, el Eterno mandó a los ángeles. Acuérdese que la gente de esas ciudades quería abusar inclusive de los ángeles. Qué perversidad tan grande ya existía en aquel tiempo. Y entonces la orden es salir. Claro, cuando el Señor dice que hay que salir, salgamos. Salgamos, por supuesto, como dice la Escritura, salid de Babilonia, pueblo mío, y yo los acogeré, y seré vuestro padre, y ustedes serán mis hijos. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot vino hacia atrás. La orden del Señor era una orden expresa, había que obedecerla, no había que mirar hacia atrás. Había que salir hacia adelante, como dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia la patria celestial. Y la mujer de Lot no obedeció. ¿Por qué no obedeció? Porque obviamente su corazón estaba inclinado. No tenemos todos los detalles. ¿Qué es lo que le agradaba a esa mujer de esa ciudad? No lo sabemos. La Escritura no declara si tal vez le era infiel a Lot o había alguna situación donde su corazón todavía estaba inclinado, estaba pegado a dos ciudades que para el Eterno eran abominables. No había nada que rescatar de Sodoma y Gomorra, había que destruirla completamente. Solamente Lot y sus dos hijas a duras penas salieron de la ciudad porque estaban con ciertas dudas. Y luego vemos lo que pasó con Lot y sus dos hijas, que sus dos hijas abusaron de él, y todo esto trajo una perversidad terrible, de donde salen los amonitas y los moabitas, que son los pueblos que están alrededor de Israel, los jordanos, etcétera, etcétera.
¿Qué dice Génesis 19:26? Entonces la mujer de Lot miró atrás. Este es un concepto de apostasía, abandonar al Señor, volver atrás, abandonar la causa original de seguir al Señor. Miró hacia atrás, a espaldas de su marido Lot, porque él seguía avanzando, obviamente, y se volvió en una estatua de sal, lo que el pacto renovado nos enseña en palabras de Yeshua, nuestro maestro, que nosotros tenemos que ser sal, pero no una sal insípida. ¿Qué representa la sal? La sal tiene el potencial, sobre todo en aquellos tiempos, hoy tenemos refrigeradores, obviamente, pero la sal tenía el potencial de mantener la carne a la intemperie en algún lugar fresco para que se pudiera mantener y no corromper y pudiera ser todavía comestible. Entonces, mi hermano, vemos que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, pero una sal insípida. Esa sal que no tiene ese potencial de desalar, que no tiene ese potencial de evitar la corrupción. Nosotros tenemos que ser sal en medio de este mundo. Y si todavía todo no se ha corrompido es porque hay un remanente lleno del Espíritu del Señor que está sosteniendo, que está peleando, que está evitando que la corrupción llegue a tu hogar, a tu familia, a la congregación, a la nación. No dejemos de pelear la buena batalla de la fe. Ahora, mi hermano, ¿qué dice el texto? Génesis 19, dice que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. ¿Cuántas cosas hace la gente a espaldas de nosotros? Por supuesto que con el Señor no, porque Él no puede ser burlado. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y claro que nosotros tarde o temprano también nos vamos a dar cuenta, porque el árbol se conoce por los frutos. Como dice la Escritura o el refrán, muéstrame tus frutos y te diré quién eres. Y si te has convertido en una estatua de sal insípida, o si vemos que se te pega toda la maldad del mundo y toda la corrupción del mundo, entonces ya sabemos frente a qué persona nos encontramos. Todavía hay tiempo, como estamos diciendo al principio, de orar, de clamar, para que la gente pueda arrepentirse. Pero hermano, ¿cuánta gente tiene una apariencia así? Salgamos de Babilonia, salgamos de la falsa doctrina. No, toda una apariencia, pero por detrás de nosotros, cuando no están en la reunión, cuando están allí afuera, en el mundo, están fornicando, están adulterando, están entrando al motel, se están emborrachando, se están drogando, están haciendo cosas impuras. Ya vamos a ver el domingo, pero ayer ya lo estaba predicando en otro lugar acerca de la fidelidad. Nos conviene ser fieles, nos conviene ser santos. La persona que en este tiempo no se mantenga en el camino de la fidelidad está sobre la cornisa, está a punto de caer en el abismo. Mi hermano, no nos queda mucho tiempo por delante. No esté jugando a entrar y salir, porque un día no va a entrar más. Porque un día el león rugiente, en este caso el diablo, lo va a devorar. No le esté dando derechos legales al diablo para destruir su vida y destruir su hogar. Ciertamente la misericordia del Señor es muy grande, pero en un tiempo la puerta de la gracia se va a cerrar como los días de Noé. Y nosotros no sabemos cuándo eso va a acontecer, pero sabemos que está muy cerca, hermano. Sigamos viendo, hablando de la mujer de Lot, en Lucas 17, versículo 30. Lucas capítulo 17, versículo 30 al 32. El Señor pone la mujer de Lot como una señal para nosotros. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o sea, revelado en la segunda venida de Yeshua. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, preste mucha atención a esto, hermano, no descienda a tomarlos. ¡Wow! Justamente ayer veníamos hablando, hermano. Seguro que el Señor, despreocúpese, nos va a dar la provisión que necesitamos cada día. ¿Pero qué está hablando esto, hermano? Ante la segunda venida del Señor, nosotros no podemos estar aferrados y amarrados y anclados a las cosas materiales que no tienen ningún valor cuando venga Yeshua. El que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva hacia atrás a tomar nada.
Acuérdense de la mujer de Lot. Más claro, échele agua. Acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, hermano, hay gente dentro de las congregaciones supuestamente sirviendo al Señor o sirviendo a media, pero mirando hacia atrás, Uno, ahí está el oro. Ahí está la plata. Mi hermano, ¿dónde está nuestro corazón? Como dijo el maestro, donde está tu corazón, está tu tesoro. Entonces, mi hermano, sabemos que necesitamos de ciertas cosas, pero no estamos aferrados, no estamos agarrados, porque para entrar al reino de los cielos no necesitamos nada de la tierra. Y aún aquellos que vayan al infierno, despiértense, porque tampoco van a llevar nada. Rogando que nadie se vaya al infierno, pero esa es la realidad. Ni al cielo ni al infierno nadie se lleva absolutamente nada material de esta tierra, pero sí sus obras viajan con él. Y conforme a nuestras obras seremos recompensados, o para entrar al cielo o para ir a la condenación del infierno. Entonces, hermano, hay un ejemplo muy claro. La mujer de Lot era una apóstata. La mujer de Lot abandonó el camino del Señor, abandonó la verdad, se enamoró del mundo. Cuando Juan dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, refiriéndose a este sistema satánico, diabólico, no lo amamos, no lo queremos. El Hijo del Señor está enamorado de Yeshua, está enamorado de las leyes del reino, estamos enamorados del maravilloso reino eterno del Señor, que ya está obviamente manifestándose en nuestras vidas por medio del Espíritu del Señor. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Otra vez palabras de Yeshua. ¿Cuánto enseñó Yeshua sobre el discipulado? ¿Cómo había que seguir al Señor? Acá encontramos otra palabra contundente de Yeshua. Lucas 9, 62. Yeshua les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. El Señor siempre usaba las figuras del mundo, de la vida cotidiana para enseñarnos. Dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, mi hermano, constantemente se nos está diciendo que no volvamos hacia atrás, que no miremos hacia atrás, que, mi hermano, nosotros estemos avanzando siempre hacia adelante, hacia la meta, que estemos permanentemente haciendo la voluntad del Señor. Con esto no estoy diciendo que aquel que se fue para atrás en este momento no pueda venir, pero insisto con esto, la venida del Señor está muy cerca. El que se fue para atrás ya tendría que estar viniendo ahora. Como declara la Escritura, hoy es el día de la salvación. Yo no sé lo que va a pasar en 5 minutos. No sabemos lo que va a pasar en 1 hora. No sabemos lo que va a pasar la semana entrante. Apocalipsis 19 dice, la novia se ha preparado, punto y aparte. La novia espera al novio, como nos enseña la Escritura. Sabemos que estaba en la etapa de compromiso. Ya hemos tomado un compromiso con él. Está en la etapa de la espera. Y posteriormente, en breve, nos vamos a casar con el Señor. Ahora, en la etapa de la espera, yo no puedo mirar a otro fulano por allá. No puedo mirar a otro mengano. Tengo que ser fiel. El noviazgo bíblico era así, ¿verdad? Se tomaba un compromiso, el novio iba a preparar la vivienda y en el momento indicado venía por la novia, futura esposa, ya era un matrimonio porque ya se había firmado, conforme a la enseñanza bíblica, obviamente. Entonces, hermano, estamos en un tiempo de espera. El hecho de que la espera se haga un poco larga, o el hecho de que la espera implica que hay ciertas tribulaciones que a veces tenemos que pasar nosotros, no implica que nosotros tenemos que mirar hacia atrás. Ya hemos tomado un compromiso. Eso es lo que venimos hablando los días domingos. ¿Ven? El Señor es fiel. La Escritura habla de que el Señor está rodeado de fidelidad. No dudemos de eso. El Señor no está mirando a otro pueblo. Él es fiel. Él va a venir por nosotros en el tiempo indicado. Pero el problema somos nosotros muchas veces. Que comenzamos a decir, bueno, el Señor tarda en venir, como enseña la parábola. Y comenzamos a comer, comenzamos a beber, comenzamos a golpear a los criados. No, mi hermano, nosotros debemos mantenernos en total fidelidad en medio de esta espera y no mirar hacia atrás. Nos vamos a Isaías capítulo 1.
Vamos un poco a las escrituras antiguas, Isaías capítulo 1, versículo 4, un capítulo tremendo que escribe el profeta Isaías. Isaías capítulo 1, donde el Eterno estaba muy enojado con el pueblo de Israel. Un capítulo donde dice inclusive que el Señor estaba hastiado, cansado de las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque de nada sirve toda esa celebración si nosotros no nos humillamos delante del Señor. En ese mismo capítulo dice, venid y estemos a cuenta. El Señor quiere que antes de poder celebrar la Pascua, el Yom Teruá, cualquier fiesta, nosotros estemos plenamente con las cuentas arregladas. Y dentro de ese contexto, en Isaías capítulo 1, verso 4, dice, mire cómo habla el profeta al pueblo de Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es un versículo muy fuerte, muy exhortativo contra un pueblo, contra nosotros mismos, que hemos recibido la Torá, que hemos recibido tantas cosas del Señor. Sin embargo, dice que este pueblo estaba cargado de maldad. ¿Por qué? Porque no estaba respetando las leyes del Señor. Raza de perversos, hijos depravados, fíjese cómo habla de Israel, son hijos, porque en algún momento recibieron la revelación, pero usted puede ser un hijo apóstata. Usted puede ser un hijo que abandona el hogar, como hemos visto al principio en Judas versículo 6. Los ángeles que no guardaron la dignidad, los ángeles que abandonaron su morada, su lugar. Lo mismo puede suceder con alguno de nosotros si es que lo permitimos. Hijos depravados, dejaron al Señor, a Yahweh, despreciaron al Santo de Israel, le volvieron la espalda, se volvieron atrás. ¿Qué significa esto de volverle la espalda? Que, claro, como yo abandono el camino, le estoy dando mi espalda al rostro del Señor. Le estoy faltando el respeto. De repente doy un giro y me voy. Eso es lo que está diciendo Isaías capítulo 1, verso 4. Le volvieron la espalda porque no lo siguieron buscando al Señor, porque no buscaban el rostro del Señor, porque ya no querían estar cara a cara. Así como Moisés estaba cara a cara en el tabernáculo con el Todopoderoso. Tremendo, hermano, lo que declara Isaías capítulo 1. Podemos seguir viendo y vamos a seguir viendo, de hecho, hasta que finalicemos esta hora y cuarto, hora y 20 de enseñanza. Tantos pasajes de cómo el pueblo del Señor por momentos se rebelaba, entraba en ese espíritu de infidelidad, se apartaban del camino y obviamente tarde o temprano venían o caían los juicios del Señor por medio de los imperios que el Señor permitía que pudieran juzgar al pueblo elegido. Vamos a ver también en Jeremías. Jeremías habla mucho de esto en el capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 24. Estamos viendo entonces el concepto de abandonar o el concepto de volver hacia atrás. Jeremías 7, 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Yo lo he visto infinidad de veces. Podemos dar el consejo bíblico, podemos citar la palabra, podemos abrirle la Biblia por la cara al hermano y a la hermana y decir, mire, esto es lo que dice el Señor, pero salen de ahí y hacen cualquier otra cosa. Prácticamente estamos viviendo tiempos de apostasía. Por eso hablamos anteriormente del carácter de los burladores. ¿Qué es un burlador? Alguien que escucha la verdad y no quiere someterse a esa verdad. O que está reinterpretando esa verdad para su propia conveniencia. Jeremías 7:24. Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. No avanzaron espiritualmente, fueron hacia atrás porque abandonaron los mandamientos del Señor y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y así aconteció que vino el juicio tremendo de parte del Eterno sobre Jerusalén a través de Babilonia. Veamos también Jeremías capítulo 15, versículo 6. Jeremías capítulo 15, versículo 6. Tú me dejaste, dice el Señor, te volviste atrás, Jeremías 15, 6. Por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Está hablando el Eterno por medio del profeta Jeremías. Se había terminado el tiempo de misericordia. Venía el tiempo del castigo, venía el tiempo de la disciplina. Estoy cansado de arrepentirme, estoy cansado de
de dolerme, dice el Señor. Entonces, mi hermano, estamos viendo que hay momentos donde obviamente la misericordia del Señor llega hasta un punto. Por eso permanentemente le vengo diciendo, no abusemos de la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es muy grande, te va a buscar, te va a llamar, te va a tocar, te va a bendecir aún muchas veces. Pero si nosotros seguimos endureciendo nuestro corazón, ¿cómo estamos en este momento delante del Señor? ¿Estamos oyendo para obedecer Shema Israel? ¿O estamos escuchando por escuchar? ¿O estamos escuchando para cuestionar? ¿O estamos escuchando para después pelear con el pastor o pelear contra la palabra del Señor? ¿De qué manera estamos escuchando? ¿Estamos escuchando porque tenemos el deseo de aprender? ¿Estamos escuchando porque realmente queremos que la palabra del Señor cambie nuestras actitudes equivocadas? Vamos a entrar en un punto más, hermano. En un par de puntos más, tenemos un tiempito. El concepto de renegar. La apostasía también significa renegar de la fe. ¿Qué significa esto de renegar? Retractarse de la fe en la cual se creía. Retractarse de esa fe que en algún momento nosotros teníamos dentro nuestro. El concepto de renegar. Para desertar de esa creencia verdadera y abrazar de nuevo la antigua y falsa creencia. Entonces, mi hermano, mucha gente está renegando de la fe. Están desertando. Este término ya lo veníamos enseñando desde el principio. ¿Por qué? Porque la verdad sigue viniendo. Quiero decirte algo que quede bien claro, hermano. Yo lo he aprendido en estos 33 años. A medida que nos acercamos al Señor, cada vez va a venir más verdad. Cada vez va a venir más luz. Por eso la Escritura dice que el reino del Señor es para los valientes. Y esa verdad y esa luz cada día te va a descubrir más. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, dice, capítulo 3, que muchos no quieren venir a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Esto es algo que en cualquier reunión permanentemente va a suceder, salvo en aquellos lugares donde no se predica la verdad, donde la gente quiere permanentemente emoción, y le dan emoción lastimosamente. Pero hermano, nosotros vamos a tener que enfrentar esa verdad y esa luz. Y esto es algo muy bueno para nosotros, porque significa que a mayor luz el Señor va a ir reprendiendo nuestras tinieblas. Y no ponga el grito en el cielo diciendo ahora, oh pastor Chimel, lo que está diciendo, usted está diciendo que en mí hay tinieblas. Sí, estoy diciendo eso. Que obviamente hay ciertas tinieblas en nosotros, porque nos falta recibir más de la luz del Señor. Somos salvos, pero estamos creciendo, vamos camino todavía. ¿Con cuántas personas nosotros tratamos, aún dentro de las congregaciones? Están en mentira, están en estafa, están en adulterio, están en inmoralidad. ¿Qué significa todo eso? Que están en la carne, que están en tinieblas. Mucha gente que no sabe, mucha gente que sabe y que sigue practicando, como dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces, mi hermano, hay mucha gente que deserta. No, yo mejor de acá me voy. No, no te vayas, quédate. No, yo me voy, como recién leíamos Juan 6:66, que los discípulos volvieron atrás. No querían seguir escuchando al Maestro, porque de la boca de Yeshua que venía cada vez más verdad, cada vez más confrontación. El Señor en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la injusticia, en contra de las tinieblas. No, no, Señor, para un poquito porque estás hablando muy fuerte. Y el Señor no cambió su mensaje. No tenemos por qué cambiar el mensaje, que es el mensaje del Señor. Porque el día que nosotros adulteremos el mensaje del Señor, vamos a ser condenados. Tengamos mucho cuidado, sobre todo nosotros, los siervos del Señor. ¿Qué dice, hermano? Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Tremendo lo que Pablo enseña en esta epístola. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy asombrado. Otra escritura dice, estoy maravillado
de que tan pronto estén desertando, acá utiliza esta palabra, del que le llamó por la gracia de Yeshua. Por la gracia de Yeshua hemos sido llamados a entender la verdad y a vivir la verdad para seguir un evangelio diferente. De esto hemos enseñado, busque en nuestro Face. Más bien se tiene que decir ahí un evangelio extraño. Y la palabra extraño significa, en el contexto hebreo, está hablando de un evangelio adulterado. O sea que está hablando de un pecado de adulterio espiritual. Así como un marido, un esposo se va con otra mujer, y a eso la Biblia llama adulterio, cuando nosotros nos vamos detrás de otra enseñanza religiosa, detrás de una enseñanza inspirada por la carne, detrás de una enseñanza inspirada por Satanás, detrás de una enseñanza errada, estamos adulterando con esa enseñanza que ahora estamos depositando en nuestro corazón. Estoy asombrado de que tan pronto estén desertando del que lo llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio extraño. ¿Qué dice Pablo? No que haya otro, sino que hay algunos que están perturbando. Fíjese que la perturbación no está solamente en el mundo. La perturbación de la maldad, la perturbación del adulterio espiritual, la perturbación de las falsas enseñanzas está también inclusive dentro de las congregaciones, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y quieren pervertir el evangelio. A ver, para que usted me entienda, es como que su hijo va a la universidad o al colegio, por eso tenemos que orar tanto por nuestros niños, y se va a encontrar, como me encontré yo en mi época, no conocía al Señor, va a venir uno que te va a querer pervertir, va a decir, Pedrito, nunca fumaste un cigarrillo de marihuana, no te va a pasar nada. En mi caso pasó así. Va a venir otro y te va a decir, ¿cómo? ¿Todavía no tuviste una relación sexual? ¿Cómo no fuiste con una prostituta a un motel? Ya tenés que empezar. ¿Sabes cuánta, mi querido hermano? ¿Cuánta gente que nos quiere pervertir? Y nos quieren pervertir porque ellos creen que eso es el camino de la verdad y no conocen al Señor y están bajo la influencia satánica. La misma situación dentro de las congregaciones. ¿Cuántos han venido a mí con siervos? Tal vez no vinieron con maldad, están engañados. Pastor Chimela, hay que cambiar. No predique Gálatas capítulo 1, no predique Jeremías, no predique ahí Juan 6:66, no predique todos esos versículos que usted ha tocado en esta noche. Nos quedamos solamente con el Salmo 23, la primera partecita nada más. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos comprometidos, desde el día que recibimos a Yeshua en nuestros corazones, estamos comprometidos a crecer en la verdad, a vivir la verdad y a exponer la verdad. Tremendo lo que declara el apóstol Pablo en este libro de Gálatas, donde muchos judíos que habían recibido a Yeshua, pero que todavía eran esclavos de la religiosidad, porque de eso trata este libro, estaban queriendo volver a esclavizar a otros judíos que recibían a Yeshua o a los que no eran judíos y que estaban entrando al camino del Señor. Los querían atar a la religión. Yeshua no vino a traer una religión. Yeshua vino a exponer y a vivir la libertad de la Torá verdadera, de la revelación verdadera de la palabra del Señor. Entonces, hermano, toda religión del cristianismo, toda religión del judaísmo, no la queremos. No la queremos. Y no porque venga de los judíos, o no porque venga de los pentecostales, o de quien sea, si no está en el marco de la palabra del Señor, no la queremos. Dice entonces, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, que quieren perturbar. Hermano, cuando hablamos de perturbación y de perversión, estamos hablando de Satanás. Porque en la naturaleza de Yeshua no existe la perturbación. El Señor no viene a perturbar, Él viene a traer paz. Él viene a traer gozo. El Señor no viene a pervertir, al contrario. La Torá, la palabra, los mandamientos del Señor vienen para limpiarnos, para purificarnos, para poner dignidad en cada uno de nosotros. Un poquito más vamos a Lucas capítulo 6, verso 16.
Lucas capítulo 6, verso 16, el concepto de traicionar ahora. ¿Qué significa traicionar? Que de la noche a la mañana ahora desconozco el señorío de Yeshua y todas sus verdades y comienzo a seguir otros caminos, a otros dioses, a otras doctrinas engañosas. Eso es traicionar. Así como veníamos hablando del adulterio, ¿verdad? Cuando un cónyuge traiciona. El engaño, el adulterio es una traición también. Lucas 6:16, que está hablando de Judas, uno de los discípulos del grupo de los 12, que uno podía haber creído, no, pero mira, Judas hace 3 años que está caminando con el Señor, debe ser un chico bueno, debe ser un buen discípulo, 3 años absorbiendo la palabra del maestro, debe estar recontra cambiado, debe estar súper transformado, pero no sucedió eso. Judas Iscariote, mientras estaba con el maestro, cuestionaba, murmuraba, no, este frasco tan caro de perfume se tendría que haber vendido y dado a los pobres. Y el Señor dijo que estaba bien, que ese perfume estaba bien, que se hubiera ofrendado sobre su persona. Entonces, hermano, cuando nosotros no tenemos entendimiento y no tenemos revelación del Señor, cuestionamos todo. Porque no entendemos la palabra del Señor. Una cosa es tener información, pero no basta la información. Tenemos que tener información y tenemos que tener revelación también de esa información. Si no, nos vamos a pegar la cabeza contra la pared. Mucha gente tiene información, busca información, pero no tiene revelación de lo que está diciendo esa palabra. Lucas 6:16, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Qué tremendo, hermano. ¿Quién iba a pensar que ese discípulo que vio los milagros, que vio las señales, que escuchó tantos seminarios, tantas palabras de revelación que salían de la persona de Yeshua, uno puede llegar a suponer, no, Judas va a valorar? Como muchos de nosotros creemos, no, fulano está escuchando, debe estar valorando, de la noche a la mañana le dice, pastor, no vengo más, o ni siquiera la avisa. Él se esfumó, se fue al mundo. Estaba creciendo ese espíritu de traición, de infidelidad dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, vuelvo a esto, demos unos minutos más. Como la mujer de Lot, atrás nuestro, están haciendo cosas raras. Y siempre le doy la advertencia, ojo a quien escuche, no lo digo con maldad y no lo digo porque hay celo en mi corazón, no, escuche a muchas personas. Creo que hay muchas personas de las cuales nos podemos nutrir, pero cuidado a quien escucha. El Señor dijo que no siguiéramos a los falsos profetas, a los falsos maestros. Entonces, hermano, hay gente navegando por internet y aquí y acá y allá, cliqueando donde no tiene que cliquear. Cuando el Espíritu Santo ya te muestra algo raro, corte con eso. Quédese en los lugares donde realmente hay palabra del Señor. Palabra de verdad, palabra revelada con el espíritu de fidelidad, con el espíritu de verdad. No se quede cuando el Señor le está dando una alerta, no siga escuchando, porque el enemigo es astuto. El enemigo lo puede cazar con Z. Va a lanzar el lazo del cazador. Y una de las maneras que el diablo tiene para destruirnos, número uno, es a través del engaño. Él no viene a decirte, soy el diablo. No, él viene con el engaño. Él viene con la palabra. Él te abre la escritura, pero te está diciendo algo que está totalmente fuera del contexto, fuera de la revelación bíblica. Segunda de Timoteo capítulo 3, un texto más, mi querido hermano. Segunda de Timoteo capítulo 3, y con esto luego estamos orando, vamos a leer este texto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4, que está hablando del carácter de los hombres del último tiempo. ¿Se acuerda que la palabra ruach, que es viento, se traduce como viento, pero se puede traducir como temperamento en hebreo? O sea que el ruach del Eterno es el temperamento del Señor en nosotros, y el ruach del maligno es el temperamento de Satanás en la mayoría de la sociedad, de aquellos que han rechazado la revelación bíblica. Dice 2 de Timoteo 3:1, y debes saber esto. Mire, ya el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, nos estaba advirtiendo de los días que íbamos a vivir y que ya estamos viviendo. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. ¿Pero por qué? ¿De qué está hablando acá? No está hablando, por ejemplo, acá de la economía.
Seguro que la economía trae ciertas dificultades. Específicamente se centra en esto la Escritura. Vendrán tiempos difíciles, ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, personas ególatras, personas soberbias, avaros, que no van a querer sembrar en el reino del Señor, que no van a querer cumplir con la Escritura. Y no hablo solamente del diezmo sacerdotal, que es bíblico, porque el Señor nos habla de muchas maneras donde tenemos que seguir dando. Hay que ayudar a la viuda, hay que ayudar al necesitado, hay que ayudar a personas que han quedado ahora tal vez sin trabajo, o están pasando un momento de dificultad en cuanto a la salud. Vanagloriosos, habla mucho de esto con diferentes palabras, sobre todo se centra mucho la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es el primer pecado con el cual pecó Lucifer. Se enalteció su corazón, dice Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Por eso el Señor dice en la Escritura, reitera que Él rechaza a los soberbios y que la gracia de Él, la gracia que va a salvar, se manifiesta sobre aquellos que se humillan. Habla de los blasfemos, los que blasfeman, maldicen la verdad, desobedientes a los padres. ¿Cuánto ha crecido todo esto? Ingratos, gente que no tiene gratitud al Señor, como esos 9 leprosos que no vinieron a agradecer el milagro que el Señor también hizo sobre sus cuerpos. Impíos, gente malvada, como recién leíamos, gente que es perversa, gente perversa aún dentro de las congregaciones. Por eso la Escritura dice en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor, realmente está haciendo la voluntad del Señor, sin afecto natural. Bueno, eso lo estamos viendo de una manera galopante en todas partes del mundo. Asusta ver las noticias realmente, pero estemos confiados en el Señor. Vemos cuánto homicidio, cuánto asesinato, cómo se está robando a los delivery, cómo sigue creciendo el femicidio. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entrado con mucha fuerza en las naciones del mundo y en muchos hogares, en muchas familias, porque también el pueblo del Señor se ha quedado de brazos cruzados. Somos tan religiosos que ya no oramos. Somos tan sábenos todos que ya no oramos. ¿Y dónde está el poder, como se cantaba aquella vieja canción? El poder del creyente en la oración. La oración del justo puede mucho. Hoy hay creyentes que para colmo ya ni creen en Satanás, y es Satanás el que está haciendo todo esto. Porque nosotros no hacemos resistencia, no usamos las armas que nos ha dado el Señor, no estamos reprendiendo, no estamos haciendo liberación, porque el diablo ha engañado a muchos creyentes, les ha puesto ese velo, de que no, Satanás ya está vencido. Claro que está vencido, pero todavía no ha sido sentenciado. Y justamente porque fue vencido, nosotros lo tenemos que reprender y lo tenemos que expulsar, porque de hecho Yeshua, si todo hubiera estado tan bien, ¿por qué le dijo Yeshua a los discípulos que los mandaba de 2 en 2 a diferentes aldeas y pueblos y ciudades, a que ellos reprendieran al maligno y lo echaran fuera de las vidas? Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo este trabajo hasta que el enemigo sea atado definitivamente y sea lanzado al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, estamos viendo el carácter de los hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, no tienen un temperamento, un carácter violento, crueles. Ahí vemos la crueldad, femicidio, violando, matando, sepultando ahí debajo de las casas. ¡Cuánta maldad, hermano! Aborrecedores de lo bueno. Y acá viene la palabra que estamos estudiando: traidores, impetuosos, infatuados. Y con esto vamos terminando. Amadores de los deleites, de los deleites pecaminosos, obviamente, más que de Dios. Entonces, mi hermano, toda esta palabra que sea un antídoto, una medicina para que nosotros siempre como un capitán en el barco estemos viendo el curso de nuestras vidas
de nuestras familias y de nuestras congregaciones. No, el capitán sube a la cabina, no, el barco se está moviendo un poco de curso, hay oleada fuerte, hay viento fuerte, vamos a ponerlo nuevamente en el curso correcto. De eso se trata esta enseñanza, hermano. No de maldecir, no de lanzar al infierno a nadie, sino de que cada uno de nosotros, porque somos seres humanos, no somos todavía perfectos, vamos camino, cada día agarremos en la cabina el timón con la ayuda del Señor y pongamos nuestra vida en primer lugar, nuestra familia, nuestra congregación, la congregación del Señor, la nación donde vivimos. Tenemos poder para clamar, para declarar la palabra y poner nuestra nación nuevamente en el curso correcto, camino hacia la salvación y vida eterna. Vamos a orar entonces con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite. El domingo, 19 horas de Paraguay, nos estamos reencontrando, 20 horas de Argentina y de Uruguay y de cualquier parte del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Venimos a clamar delante de ti, Señor, para que perdones nuestra apostasía, Señor. Perdona, Señor, nuestra traición. Perdona, Señor, el renegar de la fe. Perdona si hemos abandonado tu palabra, si hemos abandonado ciertos principios de tu palabra. Hoy nos reconocemos delante de ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú pongas nuestra vida, nuestra nave, en el curso correcto del espíritu de tu palabra. Por favor, Señor. Por favor, Señor, y urgentemente te suplicamos que tus ángeles, que el poder de tu espíritu atraiga con tus cuerdas de amor y de misericordia a muchos pastores, congregaciones, hermanos y hermanas, como el hijo pródigo que se han desviado de tu camino, que han renegado de ti, Señor, que en este tiempo de gracia, Señor, tú puedas quebrantar sus corazones, Señor, y puedas atraerlos nuevamente hacia ti, Señor. Y aun si están bajo la influencia de Satanás, Señor, echamos fuera, expulsamos todo espíritu de engaño, todo espíritu inmundo, perverso, perturbador que ha entrado en esas almas, en esas mentes, en esos cuerpos. Salgan fuera ahora. Salgan fuera ahora en el nombre de Yeshua y sean completamente libres. Así como enseñamos en las clases pasadas que Yeshua maldijo esa higuera que representa ese pueblo lleno de maldad, lleno de religiosidad, que se ha echado a la mar, que nunca más se coma de ese fruto. Pero en medio de esa oración también estaba la misericordia del Señor, como dice Mateo 24, que en el último tiempo va a nacer una higuera que va a brotar y que va a dar fruto verdadero para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias. Dale muerte a la vieja naturaleza y pueda resucitar la nueva naturaleza en cada uno de nosotros para servirte fielmente a ti. En el precioso nombre de Yeshua decimos todos juntos, amén y amén. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas gracias por los saludos. Sigamos orando fielmente los unos por los otros y sigamos ayudándonos. Sigamos en contacto, en comunión, para llevar adelante el propósito del Señor, la palabra eterna del Señor, la palabra de verdad, que es la única que puede traer verdadera liberación del pecado. El Señor les bendiga muy ricamente. Sea el shalom, la paz para todos.